Les damos una bienvenida muy especial de parte de la Fundación Vínculo, Centro de Restauración de Atención a la Familia. Hoy, otro de nuestros conversatorios en tiempos de pandemia. Ustedes podrán verlos todos en nuestro canal de YouTube de la Fundación Vínculo, con temas que han sido relevantes para estos tiempos de desafíos. Y hoy tenemos un tema muy importante relacionado con las adicciones, un tema de mucha preocupación. Tanto los especialistas, las personas cercanas y los consultantes de nuestros servicios están hablando de un aumento exponencial del consumo de pornografía, de videojuegos, de alimentos, de alcohol y de drogas. Nos conduce este conversatorio nuestra directora Carmen Gallega, directora y terapeuta de la Fundación, nuestra profesional directora de nuestro programa de Health Coach, Carolina Uritica. Ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. No duden en ponerlas ahí. Tendremos un tiempo al final para responder sus preguntas. Gracias por aceptar esa invitación. Thank you for Dr. Davis for accepting the invitation. El Dr. Davis es esposo, padre y abuelo canadiense. Vive en la región de Ontario, Canadá, actualmente. Luego de haber estado en el mundo de los negocios y haber estado en Sudáfrica como comisionado, entró al mundo de la teología y la consejería hace más de 30 años. Formado en cuidado y consejero certificado con un doctorado en dicha especialidad. Es fundador de Agape Healer International, que incluye enseñanza y asesoramiento, y tiene su propio sitio web de entrenamiento que se llama loveheals.com. Más tardecito se los vamos a poner en el chat para que ustedes puedan acceder a este material que es muy lindo. Ha llevado su especialidad a muchos países y muchas comunidades. Autor del libro Libre para Ser Yo, del manual de capacitación para la consejería cristiana y la transformación centrada en Cristo y la libertad interior. Y también del libro Corazones quebrantados y almas heridas, 4 formas en que Dios nos sana. Además de muchos materiales disponibles en su página web, se las repito, lovehealstv.com. Alfred ha asesorado a prisioneros en prisiones de mínima y media capacidad de Weber Creek y ha dirigido seminarios sobre culpa, vergüenza y perdón. Entonces, bienvenidos en este día. Estamos muy felices de tenerte, Alfred. Welcome here. Welcome here. Thank you for being with us. Entonces, thank you for coming with us today. Gracias por esto, Claudia y Carolina, profesionales de nuestra Fundación Vínculo. Empecemos entonces. Dr. Davis, ¿qué efecto tiene el COVID-19 sobre las adicciones? Como estamos haciendo conversatorios en tiempos de pandemia, entonces queremos saber específicamente para este tiempo de pandemia, ¿cuál ha sido el efecto del COVID-19 de la pandemia? So, good afternoon, Dr. Davis. Thank you for being here. The first question for you would be, what effect does COVID-19 have on addictions? Well, the addictions have increased due to increased stress and anxiety. Boredom, loneliness, and isolation have added to stress and anxiety. Feelings of fear and hopelessness can contribute to destructive thinking, such as, I need help now to get through this situation. Bueno, las adicciones han incrementado debido al aumento del estrés y de la ansiedad. El aburrimiento, la soledad, el aislamiento también se suman a este nivel de estrés y de ansiedad. Sentimientos de miedo, desesperanza, también pueden contribuir al pensamiento que es destructivo, como necesito ayuda ahora para poder superar esta situación. Dr. Davis, en un estudio hecho a 1,000 adultos en los Estados Unidos, dieron cuenta de que el 53% de los estudiados estaban tratando de lidiar con el estrés, 39% estaban tratando de lidiar con el aburrimiento y 32% estaban tratando de atender síntomas de salud mental, tales como ansiedad o depresión.
En Europa, a nivel mundial se sabe que un 43% de casos ha aumentado la frecuencia de uso de alcohol, 36% la cantidad de alcohol. Asimismo, los videojuegos, las compras, se han incrementado de una manera impresionante el uso de sitios de compras y de chats, pero ya de una manera más adictiva. En el estudio más grande que se ha hecho durante la pandemia, concluye que quienes ya tenían adicciones las aumentaron. Y como les decía, incluye las compras por Internet. El acceso a programas de salud mental se ha restringido mucho. Por su parte, la RTVE dio en un informe reciente de un aumento del 60% de pornografía, especialmente el tipo de pornografía infantil, la cual sin duda está ligada a la trata de personas, la trata de niños. Entonces, hablemos, doctora, acerca de qué es una adicción. O sea, estamos diciendo que hay muchas adicciones en este momento en una rata creciente. ¿Cuáles son las características principales de una adicción? Dr. Davis, we have been discussing and explaining that addictions have tremendously increased. So what exactly is an addiction and what are its main characteristics? Well, an addiction is a compulsive, repetitive need for a substance or behavior that is harmful. And the addictive thinking starts with the belief that the substance or a behavior will help or relieve the anxiety, fear, and or pain. Una adicción es una necesidad compulsiva y repetitiva de una sustancia o un comportamiento que puede llegar a ser dañino o que es dañino. El pensamiento adictivo comienza con la creencia de que la sustancia o ese comportamiento ayudarán a la persona a aliviar la ansiedad, el miedo o el dolor. In addition, addiction then creates a circular mental pattern. The person will believe that this will help. I believe this will help. And then, but it didn't solve my problem. I need more to make the problem go away. And then I feel guilty and shameful for what I have done. And then negative self-talk and low self-esteem emerge. And then it repeats itself. I need even more to make this feeling go away. The resulting mental state is a belief of unworthiness and failure. Bueno, adicionalmente, el doctor menciona que la adicción crea un patrón mental circular. Entonces, la persona empieza a tener pensamientos como, creo que esto ayudará, no resolvió mi problema, necesito más para que el problema desaparezca, me siento culpable y con mucha vergüenza por todo lo que estoy haciendo. Entonces, surge un diálogo interno que es muy negativo y baja autoestima. Luego entonces empieza a alimentarse la repetición, necesito más y más para que este sentimiento desaparezca de mí. El estado mental entonces que resulta es una creencia de indignidad y de fracaso absoluto. Gracias, Dr. Davis. Entonces, la clave aquí parece que es el patrón repetitivo que domina la conducta. Hay como una saciedad inmediata ante la angustia, la necesidad, el miedo o la ansiedad que la persona siente o que sentimos, pero eso solo te lleva a consumir más y más y más lo que sea que estás consumiendo, hasta que pierdes el control. Esto ocurre más que todo entonces en el cerebro, según lo que nos está diciendo usted. ¿Cómo funciona el cerebro entonces? Cuéntenos un poquito de eso. Dr. Davis, so if we understand correctly, the watch out here then is that this repetitive pattern takes control over you and gives you immediate satiety to the anguish, need, fear, or the anxiety that you feel. But at the end, that only leads you to consume more and more until the person loses absolutely control.
These occurs mostly in the brain. So we need to understand how the brain works. Would you please explain to us? Well, the principle of the brain is use it or lose it. The words that we use create neural pathways, and those words that we use expand the amount of brain that it takes up. Bueno, el principio del cerebro es úselo o piérdalo. Las palabras que usamos crean unas vías neuronales y lo que usamos se expande. Entonces, en la medida que utilizamos las palabras, pueden expandir o contraer el cerebro. We are the story and the meaning that is created by those words. Positive words produce a positive feeling, and that releases positive chemicals into the body. Negative words produce negative feelings and release upsetting and negative chemicals into the body. So words have power to produce a positive and helpful narrative, or the opposite. Pero nosotros somos la historia y el significado que crean las palabras. Las palabras positivas producen sentimientos positivos y liberan de esa manera sustancias químicas positivas en el cuerpo. Las palabras negativas, por lo contrario, producen sentimientos negativos y liberan sustancias químicas tóxicas en el cuerpo. Las palabras entonces tienen el poder de producir una narrativa, bien sea positiva y útil, o todo lo contrario. Wow. Entonces eso significa, Dr. Davis, que nuestro ser es integral, definitivamente. O sea, estamos hablando de lo que pasa en nuestro cuerpo, de lo que pasa en nuestro cerebro, de lo que pasa en nuestros sentimientos, porque seguramente esos sentimientos negativos están asociados también a la forma como funciona nuestro cerebro. Todo eso, entonces, tiene que ver con la conducta, ¿no? Y viceversa. La conducta afecta al cerebro, el cerebro afecta a la conducta. Tú dijiste que el resultado de la adicción es una creencia, yo diría un sentimiento de indignidad y vergüenza, que sin duda hace parte del círculo vicioso, ¿cierto? Yes, for people of faith, God the Father can relieve shame through forgiveness and will undoubtedly help them break the cycle in order to live a more positive and productive story. Es correcto, Carmen. Para las personas de fe, Dios el Padre puede aliviar la vergüenza a través del perdón y sin duda alguna les ayudará a romper ese círculo vicioso para poder vivir una historia mucho más positiva. Ok, entonces estamos hablando de que hay patrones mentales aquí, o sea, estamos hablando de circulación de muchas cosas, circulación de sustancias, circulación de emociones, circulación de sentimientos y circulación de conductas. Usted habló, doctor Davis, de patrones mentales. ¿A qué se refiere eso de patrones mentales? ¿Qué quiere decir eso? So, Dr. Davis, if we look here, what's happening is like a flow of different emotions, words, reactions, sensations. And at the end, you're explaining about mental patterns. What do you mean by that? This is related to something called mental agreements. A mental agreement is created when a person agrees strongly with a belief in the mind. A strong commitment is called a mental agreement. Esto se relaciona con algo llamado acuerdos mentales. Un acuerdo mental se crea cuando una persona está totalmente de acuerdo con una creencia que tiene en su mente. Es un compromiso fuerte que domina un acuerdo. Un compromiso fuerte se denomina un acuerdo mental. For example, a vow is a mental agreement. When a person strongly agrees with his or herself to never speak to a certain person, that's called a mental agreement.
And the more we use the mental agreement, the stronger it becomes. Por ejemplo, un voto es un acuerdo mental. Cuando una persona está muy de acuerdo consigo misma en no hablar nunca con cierta persona, pues eso es un acuerdo mental. Cuanto más utilizamos ese tipo de acuerdos mentales, tanto más se fortalece en nuestra mente. Entonces, acuerdos mentales, eso es algo muy interesante, doctor. O sea, estás queriendo decir que una adicción es un acuerdo mental. So, Dr. Davis, by explaining that, do you mean that an addiction is a mental agreement, really? Yes, all actions flow from beliefs. And the feeling brain may want something, but the thinking brain executes the action. Es correcto. Todas las acciones surgen de creencias. Entonces, el cerebro sensible puede querer algo, pero el cerebro pensante ejecuta la acción. For example, the brain gives permission to act out in the following way. I agree with myself that I deserve a drink right now to relieve my anxiety. I deserve a drink. Or another example, cigarettes are my friend and I need a comforting cigarette break right now. Ok, por ejemplo, él nos da dos ejemplos. El cerebro le da permiso actuar de la siguiente manera. Estoy de acuerdo conmigo mismo en que merezco un trago en este momento para poder aliviar esta ansiedad que tengo. Entonces, tomo un trago porque mi cerebro me da permiso de hacerlo. O también hay otro ejemplo que es con los cigarrillos. Los cigarrillos, entonces empieza la persona a pensar en su mente, los cigarrillos son amigos míos, entonces necesito un descanso reconfortante para fumar en este momento y poder calmar mi ansiedad. The person is agreeing with his or her own thinking. And the stronger the commitment to the belief, the stronger the addiction. Entonces, la persona en estos ejemplos, la persona está de acuerdo con su propio pensamiento y cuanto más fuerte es el compromiso con la creencia, más fuerte es la adicción. Muy esperanzador, entonces, ¿sí? Eso significa que sí se puede cambiar el cerebro. Hay personas que han pensado que las conductas nos llevan más bien que el cerebro ya está predeterminado, según lo que tú nos estás diciendo, significa que entonces sí se puede cambiar el cerebro, que hay cosas que podemos hacer. Eso es muy esperanzador, doctor, porque significa que sí hay cosas que podemos hacer para que la estructura cerebral nuestra tenga un cambio. ¿Cómo puede cambiar entonces el cerebro? So, Dr. Davis, based on what you're trying to explain to us, where the brain is able to change by what we think, we decide to think, that gives us a great hope because we understand that the brain is able to change. So we have an active participation in how our brain works. Is that what you're saying? Can the brain change? Yes, absolutely. The brain can change. In the last 15 years, the doctors have discovered neuroplasticity. And that means that the brain is plastic, changeable, and pliable. Sí, es correcto. El cerebro puede cambiar. En los últimos 15 años, los médicos han descubierto la neuroplasticidad. Es un término que significa que el cerebro es plástico, cambiante y flexible. Wow. In fact, Dr. Norman Doidge, in his book, The Brain That Changes Itself, says that the brain is the most changeable part of the human being. The way the brain changes is by use. And what you use expands, and what you do not use falls away.
De hecho, el doctor Norman Deutsch, en su libro El cerebro que se cambia a sí mismo, nos dice que el cerebro es la parte más cambiante del ser humano. Increíble. La forma en que cambia el cerebro es mediante el uso. Entonces, lo que se usa se expande y lo que no se usa desaparece. So through cognitive practice, the brain can change. Entonces, a través de la práctica cognitiva, el cerebro definitivamente puede cambiar. Wow, eso es maravilloso. Eso es muy esperanzador, definitivamente. Y creo que por eso te tenemos en este día con nosotros, porque sabiendo desde nuestra práctica clínica que las adicciones han aumentado de forma terrible en este tiempo, eso significa que quizás tengamos la esperanza a través de esta charla de encontrar un camino para ese cambio. Significa que entonces, siguiendo esta línea, si el cerebro está asociado al ciclo adictivo y tiene que ver con un acuerdo mental, entonces estamos hablando que se puede cambiar el pensamiento adictivo. ¿Es eso lo que estamos queriendo decir? So, Dr. Davis, this really, what you're sharing with us really brings hope to all of us as therapists, as people who day by day face a challenge in which we have patients with addictions and difficult, addictions, basically. So what you're sharing is really eyes-opening because it represents hope for us as therapists and to our patients, knowing that a person can change that pattern and cut off that addictive way of thinking. So does this mean that a person can change addictive thinking? Yes, it does. Change your beliefs and you can change your actions. The key is the strength of the belief or commitment. If I will try to stop smoking is a very different statement from I vow to never smoke again. Let me repeat. I will try to stop smoking. Try is very different from I vow to never smoke again. Mental agreements are the key to overcoming addictions because of the strength of the agreement. Efectivamente, cambie sus creencias y podrá cambiar sus acciones. Entonces, la clave aquí realmente es la fuerza de la creencia o el compromiso. Entonces, el doctor nos da dos ejemplos muy claros. Uno es simplemente decir, bueno, voy a tratar de dejar de fumar. Eso suena muy diferente a prometo a no volver a fumar nunca. Nuevamente, son dos ejemplos distintos y la fuerza de las afirmaciones son diferentes. La primera es voy a intentar, voy a tratar de dejar de fumar, y la siguiente ya tiene mayor fuerza y relevancia en nuestra mente porque es prometo no volver a fumar nunca. Entonces, los acuerdos mentales son definitivamente la clave para superar las adicciones debido a la fuerza del acuerdo que se tiene. Eso me hace pensar en un texto muy valioso, muy hermoso, que preparando esto contigo vino a mi mente, que es un consejo que nos da el apóstol Pablo, que dice que renovemos nuestra mente, que renovemos nuestro entendimiento. Porque quizás somos nosotros mismos los que decimos, hacemos esos acuerdos de yo nunca voy a poder lograr esto, yo nunca voy a poder salir de este problema, nunca voy a perdonar, como hemos dicho muchas veces, eso es un acuerdo mental. Entonces, renovar la mente es el poder del no, del I don't. Entonces ahí vamos a entrar ya en materia. ¿Qué es entonces el don't? El acuerdo mental de I don't. So as we speak and understand, that made me believe, Dr. Davis, on that beautiful text from the Bible that says,
in Romans that our Lord is calling us to renew our minds, change our minds by renewing it. So for those of us who believe there's an advice or commitment in this text that is calling really to keep renewing our minds on a daily basis. So this is how it can work for you. Catch the craving early and oppose it with a cognitive I don't statement, and the action can be stopped. Aquí entonces empezamos a hablar del poder del no lo hago como esos acuerdos mentales. Cuando una persona hace un acuerdo con una declaración de no lo hago y está firmemente comprometida con ella, puede superar su adicción. Así es como puede funcionar para usted, tal vez. Detecte el ansia temprano y opóngala con una decisión cognitiva, con una declaración cognitiva de no lo hago, y la acción puede detenerse. For example, I had a patient who had an addiction to alcohol. And every time he went to drink alcohol, he said out loud, I don't drink. And he put the bottle of alcohol down, and within 2 weeks, he was free of his addiction. Por ejemplo, el Dr. Davis tuvo un paciente, un consultante, que tenía una adicción muy fuerte al alcohol. Entonces, cada vez que esta persona iba a beber un cóctel, vodka, lo que fuera, decía en voz alta, yo no bebo, y dejaba la botella de alcohol a un lado. Y en 2 semanas se pudo liberar de su adicción. Actions flow from beliefs. A strongly held belief that I don't do drugs can stop the use of drugs. Las acciones fluyen realmente de las creencias. Entonces, una creencia que está muy arraigada como yo no consumo drogas, detendría el consumo de las drogas. For example, this week, I had a client who used, I don't do marijuana and I don't do pornography. And today he told me he hadn't done either of those in the last week. Por ejemplo, esta semana tuve 2 casos de adicciones fuertes. Una persona que vino a mi consultorio y me dijo, yo no consumo marihuana y yo no veo pornografía. Y en un lapso de 2 semanas fue capaz de librarse de esa adicción. Wow, increíble. Porque los programas de recuperación de adicciones son carísimos. That's amazing because the recovery plans and programs from addictions are very expensive. Very expensive. Dr. Lisa Feldman Barrett, in her book, How Emotions Are Made, says that all emotions are a construct and all cravings are constructed from previous experiences. La doctora Lisa Feldman Barrett, en su libro ¿Cómo se hacen las emociones?, dice que todas las emociones son una construcción. Todos los antojos se construyen a partir de experiencias anteriores. So the logical left brain can overrule the cravings of the right brain with a strongly held mental agreement. Entonces, el cerebro izquierdo lógico puede anular todos los antojos con un acuerdo mentalmente sostenido en el cerebro derecho. The brain and the subsequent action can change with a strong commitment to I don't. Entonces, el cerebro y las acciones subsiguientes pueden cambiar con un fuerte compromiso como con el yo no. Yo no. Yo creo que ya estoy pensando cuál yo no quiero desde hoy. Estoy animando a nuestra audiencia, quienes nos van a ver en diferido o que están viéndonos en este momento en vivo,
Y recuerden que ustedes pueden hacer sus comentarios, por favor, bien sea en mi Facebook personal de Carmen Gallego o en el Facebook de Fundación Vínculo, o nos pueden mandar incluso sus preguntas a través de nuestro WhatsApp. Pero yo ya estoy pensando, ¿cuál es el yo no que yo, por ejemplo, una de las cosas que estoy tratando de hacer es yo no me voy a acostar tarde, o yo no voy a estar mirando mi celular más de ciertos minutos al final del día. Si quieres le puedes traducir ese pedacito, Carito, que está. So, Dr. Davis, as you were talking, Carmen is thinking about what I don't. She needs to start working on, and she is inviting all the audience to do the same exercise. I believe we all have some areas of opportunity, some challenges with this type of vicious mental cycle, right? So she's asking people to start thinking about, okay, which I don't, every person wants to work on. So in her case, she wants to work on the I don't go to bed after X time, or I don't look at my phone after X hour. So she already is starting to think, and I believe every one of us. I also agree with her that I'm as you share with us, I'm also thinking about. Sí, porque, My 65-year-old cousin is overweight, and he has stopped eating ice cream with I don't eat ice cream. Él nos comparte que su primo de 65 años tiene sobrepeso y él ha dejado de comer helado con el yo no como helado, y eso le ha servido para frenar ese comportamiento. Aquí nos podríamos ir por ahí por muchos ejemplos. Sí. A lot of examples now. Muchos de nosotros tenemos ciertas adicciones al azúcar, y Carolina, que es health coach, está aquí muy feliz aprendiendo. Ok, voy a practicar eso con mis mentoreados, porque definitivamente una de las adicciones más duras en este tiempo ha sido la adicción al azúcar. So, Dr. Davis, this is definitely very relevant for all of us. One of the main addictions that we are facing right now is the sugar addiction, which sometimes we don't identify it as an addiction, but we all struggle with that. So we definitely have this opportunity to start using the I don'ts to overcome any type of addiction that we face. Sí, yo añadiría que quienes tenemos, muchas veces se ha hecho un coach sobre yo puedo, y este es un coach completamente distinto de yo no. Es muy distinto a esa idea de yo puedo todo, no, aquí es tomar la decisión de yo no. Creo que eso es muy importante como para añadir este pedacito. Añadiría que quienes tenemos el privilegio de pedirle a Dios, también podemos pedirle algo que está en la escritura, que dice Él da también el querer como el hacer, porque a veces nosotros queremos hacerlo, pero no está la motivación suficiente, así que necesitamos también pedir, reemplazar quizá ese acuerdo mental de yo no soy capaz, por yo sí puedo pedirle a Dios que me dé esa fuerza de voluntad y estoy contigo, entonces yo no. Pareciera fácil, doctor, parece muy fácil porque sus pacientes se recuperan de una manera milagrosa. Quizás alguien en nuestra audiencia podría dudar, no, pero solo diciendo yo no puedo superar una adicción, en serio, ¿están hablando en serio? So Carmen would add that those of us who have the privilege of praying to God, we can ask him for both, that wanting and that doing. I can even replace that mental agreement of I'm not capable with yes, I can. With you, I can say I don't. It seems very easy, Dr. Davis. Perhaps our audience could question, really, only with the I don't can I overcome an addiction? So let's talk about the I don't process to expand this. Well,
I don't is a mental agreement. And mental agreements are powerful. But you can add to the mental agreement with a positive follow-up. So if you say, I don't drink alcohol, but now I drink water, or I don't gamble now, I have a new hobby of portrait sketching. And so you can have a new positive behavior that will add to your positive narrative. Ok, bueno, ya entendimos que el yo no es un acuerdo mental que nosotros podemos tomar como parte de nuestro cambio. Con el yo no lo hago se pueden superar las adicciones, sí, es importante. Sin embargo, es muy importante aquí también añadir un comportamiento positivo justo después de que se haya frenado la adicción. Es decir, yo no bebo alcohol, ahora bebo agua. Ahí hay un contraste entre lo que yo no hago, que es lo negativo, y lo contrasto inmediatamente con una acción positiva para reafirmar el pacto o digamos el acuerdo mental. Entonces, por ejemplo, yo ya no juego apuestas, ya no apuesto, tengo un nuevo hobby que es dibujar cuadros. Entonces, el nuevo comportamiento positivo se va a sumar a esa narrativa positiva que está trabajando en mi cerebro. Let me give you a little example. 80% of every cell is made up of water. You don't have cells made up of alcohol. So when you drink water, you are hydrating yourself, and alcohol is dehydrating yourself. Ahí nos está dando otro ejemplo muy ilustrativo, y es que el 80% de nuestras células están hechas de agua. Entonces, yo no alimento las células de alcohol, yo les voy a dar agua, porque eso es lo que necesitan las células, en lugar de alimentarlas de alcohol que no las necesitan. Here's another example related to pornography. My client heard in his mind from God, don't look at pornography, go for a run. Aquí, And over time, he lost 10 pounds, and he replaced his negative story with a positive story that he kept using over and over. bueno, aquí les comparto otro de los ejemplos que me ha pasado con mis pacientes. Tenía uno que escuchó la voz de Dios que le dijo, tú no necesitas pornografía y vas a reemplazarla con ejercicio. Entonces él dijo, yo no uso pornografía y ahora hago ejercicio con regularidad. Y este paciente ha perdido 5 kilos. Entonces es realmente tratar de reemplazar la vieja historia negativa de la adicción con una nueva historia positiva y reforzar esa historia con un uso repetitivo, permanentemente estarle dando ese mensaje al cerebro con que lo reemplazo positivamente. Eso es muy importante entonces porque no es solamente concentrarse en lo negativo, sino en pensar en la forma en que podemos realmente tener algo positivo para nuestra vida. Y efectivamente, al repetir, somos personas de repetición, de hábitos. La tendencia moderna es no tener hábitos, pero los hábitos nos tienen a nosotros. O sea, las adicciones, es ahí donde está la cosa. Se me ocurre animar a nuestra audiencia en este momento a tomar un lápiz y un papel y a escribir un yo no. Un yo no. ¿Qué escribirían en este momento? Si no lo tienen, pueden pensar en su mente qué yo no quieren escribir, qué acuerdo y por qué lo quieren reemplazar. ¿Por qué lo quisieran reemplazar? ¿Por qué nuevo patrón? ¿Por qué nueva conducta? Quizás esa conducta adictiva con la que estamos luchando en este momento podríamos decir, en vez de decir yo no quiero, yo no puedo, yo nunca podré o yo soy así,
o nunca dejaré de hacer esto, entonces quizás tú puedes reemplazarlo por yo no. Un ejemplo, podríamos decir, ahora que ha subido tanto la violencia en la familia, podríamos decir, yo no grito. Yo no grito en mi casa. Es una buena idea, ¿cierto? ¿Por qué vas a reemplazar? En vez de gritar, quizás puedes decir, voy a dar una caminada, o voy entonces a calmarme, voy a ir a mi cuarto y no grito. Voy a cambiar el uso de un dispositivo para mejorar, o puedo cambiar un patrón de alimentos o un patrón que tenga que ver con adicciones. Entonces, ¿qué tal si toman aquí 5 segundos para que esto sea algo que realmente valga la pena nuestro esfuerzo de estar hoy escuchando esto, tenga un impacto positivo? Yo creo que con esta práctica, quisiera preguntar, Dr. Davis, do you have another comment before the questions? Antes de las preguntas, podríamos hacer, mientras hacen este ejercicio y vienen las preguntas, ¿quieres añadir algo o dar algún otro ejemplo? Well, just as a conclusion, choosing to use an I don't mental agreement is the most powerful cognitive way that a person can overcome their addiction and transform their mind. Bueno, como conclusión, quisiera simplemente decirles que utilizar el yo no, tomar la decisión de usar el yo no, el acuerdo mental es la forma cognitiva más poderosa con la que una persona puede superar su adicción y transformar su mente. The key is for the person to have the will to change and to embrace the I don't mental agreement with strength and firmness. La clave es que la persona tenga la voluntad de cambiar realmente y que pueda aceptar el acuerdo mental de yo no con fuerza y con un compromiso firme. Let me give you one quick example. Okay, no problem. This man was a heavy cigarette smoker, 1.5 packs a day. I told him about the I don't concept, and I said to him, now, can you say I don't smoke? And he couldn't say it because he didn't want to. Les voy a dar otro ejemplo más también ilustrativo. Tenía un paciente que era un fumador bastante fuerte. Fumaba aproximadamente 1,5 paquetes al día. Y yo traté con él y le di esta posibilidad del yo no, cómo utilizar esta herramienta. Y él dijo, no, yo no puedo dejar de fumar porque simplemente no quiero. So because he couldn't come into agreement with the statement, he couldn't stop smoking. Entonces, debido a que él no pudo llegar a un acuerdo y a un compromiso con el yo no pudo dejar de fumar. Mm-hmm. Wow. Y realmente cada vez que hemos tratado de acceder a programas de adicciones, lo primero que nos preguntan en esos lugares es que la persona realmente tenga la voluntad de cambiar, porque si no, no se puede hacer nada. Uh-huh. Vamos entonces a escuchar preguntas, Claudia, o comentarios. Si tú quieres, nos comentas. We're gonna go for the comments part o questions. Sí, están particularmente interesados en ir haciendo las preguntas. Una vez sea posible ver el video, algunos no alcanzaron a entrar. Estaremos entonces próximamente enviándoles la grabación con todo gusto, no hay problema. Y bueno, esperamos que sea de mucha utilidad. Bueno, no sé si ha habido una conclusión. Sí, ya había una conclusión. Déjame, yo reviso si hay yo sí vi comentarios en el Facebook. Sí. Aquí dice, es muy impresionante cambiar la manera de pensar para cambiar la manera de actuar. Carito, si tú quieres puedes... So we're reading, Dr. Davis, this is the moment for questions and for
comments. Carmen is reading the comments that some people are sharing. And one of the main relevance or highlights is about really using our mind and the capability that our minds have to really make decisions to change. You know, it's all about the mind, and the mind is all about the words in the mind. The words create meaning, and the words have power. Todo esto realmente se resume en la capacidad de la mente. Las palabras tienen significado y tienen poder. Entonces, en la medida que alimentamos el cerebro y la mente con palabras con significado y poder, en esa medida podemos superar, digamos, estas adicciones. Bueno, así es. Hay varias preguntas. Espere un momentico, Claudita, que sí estoy encontrando los comentarios y las preguntas en el Facebook. Ok. Entonces, hay una muy importante, hay dos muy importantes, muy, muy valiosa. Una es de Girlesa, gracias por vernos, Girlesa, dice, entonces es diferente decir yo no bebo a decir yo no voy a beber. Hay un impacto en el lenguaje, es más fuerte decir yo no bebo a decir yo no voy a beber. So there's a person who's asking, what really is the impact between saying, I am not going to drink, against I will not drink? What is the difference and what is the impact, the final result that those two statements I don't, la diferencia entre I don't o I will not. Sí, estoy entendiendo bien, Carito, porque es un tema. Yeah, she wants to understand what's the difference in the power of the words between I don't do X or Y and I will not do X or Y. One is stronger and one is weaker. I don't doesn't leave any space. I will is sort of like I will try. It's weaker. Ok, la diferencia es simplemente en la fuerza que tienen las dos afirmaciones. Una, en la afirmación yo no hay lugar para ningún tipo de duda, sino que tiene la fuerza suficiente para hacer una afirmación positiva en la mente. Mientras que el decir yo no lo voy a hacer, deja un espacio para decir como voy a tratar de hacerlo, pero no es lo suficientemente fuerte, sino que todavía hay un espacio para la debilidad en esa afirmación. Excelente. Creo que está muy claro que a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos y decimos voy a tratar en vez de yo no. So Sigue. We really, we try to tell ourselves or try to convince ourselves that we're going to be able just by saying, I will try. Maybe I will try and I'll see what happens. But we don't have the conviction and we don't have the strong commitment with ourselves to say, I don't. Aquí hay una pregunta muy importante o un comentario que quieren como más explicación. Dice, las adicciones se construyen a partir de las experiencias emocionales anteriores. ¿Puedes explicarlo un poco mejor? Dice otra vez, las adicciones se construyen a partir de las experiencias emocionales anteriores. ¿Puedes explicar eso un poco mejor? So there's a person that would like to understand the principle. They are referring to the way that addictions are created. They mentioned that the addictions are developed or created from the previous experience, emotional experiences that a person has. So would you please explain a little bit more? Yes, every emotion is constructed from previous experience. So when we have a
feeling when we smoke marijuana, or when we have a feeling that my anxiety is going away with alcohol, then the brain starts to say, I like this feeling. Efectivamente, él dice que las adicciones se construyen a partir de experiencias emocionales en el pasado. Entonces, por ejemplo, cuando una persona empieza a consumir alcohol, empieza a consumir marihuana, tiene una sensación, es un sentimiento por la experiencia. Entonces el cerebro empieza a leer ese sentimiento o esa emoción conectada con la experiencia, y el mensaje que recibe el cerebro es, yo me siento muy bien al consumir marihuana y al consumir alcohol. Entonces por eso se conectan esas emociones con esas experiencias. The right brain is the feeling brain. The left brain is the executive brain. El cerebro, la parte derecha del cerebro es la parte conectada con las emociones, y el izquierdo es con la parte del intelecto, de la inteligencia. You may feel like you want to drink, but the executive brain can overrule the feeling. Tú puedes, a partir de tu cerebro derecho, tú puedes sentir que quieres tener esa experiencia y sentirte bien con el consumo o con la adicción. Pero tu cerebro izquierdo, que es la parte que hace la ejecución, tiene la capacidad para tener la firmeza de decir no. The feeling is called a craving. I crave a drink. No, I don't drink. No, I don't drink. El sentimiento es realmente un antojo que viene, ya entendimos, del cerebro derecho, pero el yo no, que viene de la instrucción del cerebro izquierdo, rechaza esa emoción que se construye en el derecho. Es esa firmeza. El izquierdo le da la firmeza al derecho para decir yo no y dejar a un lado la adicción. And then when you didn't have the drink, go tell somebody that you didn't drink and talk about it and talk about your success. Es muy importante en este tema de ir superando las adicciones que la persona que está haciendo este ejercicio se abra y comparta esto con otras personas, con un grupo de apoyo, una persona a quien le pueda rendir, digamos, compartirlo, y le cuente cuáles han sido sus éxitos, sus logros, porque cada logro es un mensaje importante que le damos al cerebro, y el cerebro va leyendo y se va alimentando cada vez más de esos logros con el tiempo. Let me share with you the desire of my heart. I'm sorry. Let me share with you the desire of my heart. Les quiero compartir el anhelo profundo de mi corazón. I want to start I don't clubs all over the world. Quiero empezar con unos grupos de apoyo o unos clubes yo no a lo largo, alrededor del mundo. And the one person shares their I don't story with another person. Okay. Entonces, eso va a empezar cuando cada persona comparta su yo no con otra persona cercana. And then their I don't becomes stronger. Entonces, en esa medida en que yo comparto con la otra persona mi yo no, se va a volver más y más y más fuerte. I don't want to start an Alcoholics Anonymous club. El doctor no quiere empezar un grupo de alcohólicos anónimos. I want to start I don't clubs all over the world. Quiere empezar clubes yo no por todo el mundo. Eso suena súper bien. Estás súper invitado a crear el club de Yo No de la Fundación Vínculo. Dr. Davis, that sounds amazing. You are more than welcome to be to be the founder at the Vínculo
Foundation. The founder of the Yo No Group. Yeah. Y sí, se habla de dos cosas aquí que has dicho muy importantes. Es que estoy tan feliz conversando. Son las 7:03, pero nos vamos a ir 3 minuticos más. Estás hablando de dar cuentas, porque sí es cierto, dar cuentas es fundamental para el ser humano a nivel de su conciencia. Ahí creo que no hablamos mucho de lo que es la vergüenza y el impacto de romper la vergüenza. ¿Qué tal si hay una pregunta sobre cómo es que estar así en este contexto de compartir con otros se puede romper la vergüenza, que es parte del ciclo de la adicción? So, Dr. Davis, we're short of time, but we really want to your thoughts around shame and how addictions keeps us like shameful. We're talking about sharing with other people our success, our accomplishments. However, there's an important part of us, of all of us, that involves shame and not feeling worth it. How can we handle that part? Shame is a feeling and guilt is a feeling. La vergüenza es un sentimiento y la culpa es un sentimiento. And if you allow the meaning of shame to affect your narrative, you will suffer. Y si tú dejas que el significado de esa culpa y de esa vergüenza sean parte de tu narrativa que te haces todo el tiempo, entonces eso te va a afectar. When you have success or victory over the addiction, there is no shame. Cuando tienes un logro o una victoria sobre una adicción, así sea algo pequeño, no tienes por qué sentir vergüenza. So when you share, I don't drink, you have victory over shame. Así que cuando tú compartes un yo no bebo, tienes victoria sobre tu vicio sobre tu adicción de la bebida. When you have victory over pornography, you have no shame. Cuando tienes la victoria sobre la pornografía, no tienes culpa. Es más fuerte esa victoria que esa culpa. Let us all win together with I don't. Yes. Así que unámonos todos en el I don't, en el yo no. Me gusta. Podemos hacer una canción para esto. We can write a song. Well, no, really, esto es en serio. O sea, siempre en estos conversatorios sacamos iniciativas porque siempre queremos que sea algo práctico, que tenga un impacto sobre nuestras conductas y nuestras vidas. Entonces, aquellos que estén interesados en ser parte de este círculo del yo no, por favor escríbanos. Vamos aquí al momento. Si Claudia, puedes compartirnos el número de la Fundación Vínculo. Y al final, incluso en el video con el que vamos a terminar este conversatorio, ahí están nuestros contactos. Por favor, escríbanos y sin vergüenza, diga, yo no quiero seguir con esta conducta, yo no quiero seguir con esto. Así sea algo pequeño que tú quieres cambiar. Incluso vuelvo a decir que nuestra health coach está aquí y hay algunos que quieren romper su círculo vicioso de la comida o del mal comer o del azúcar, que afecta muchísimo la ansiedad. Ya tuvimos a Caro en una conversación, pero siempre me encanta aprovecharla ya que está aquí. Entonces, si quieres, cuéntale al Dr. Davis lo que vamos a hacer con esto, porque otra cosa que quiero decir es que, por supuesto, estamos programando un curso especial con el Dr. Davis para el mes de agosto, en donde vamos a trabajar las 4 formas en que Dios puede sanarnos también a través de estos métodos, y están súper invitados. Recibirán, todos los que se han inscrito recibirán un regalo, y los que se han inscrito van a recibir de primeros la invitación para este programa especial en el mes de agosto. So, Dr. Davis, Carmen is inviting and encouraging all of our audience to be part of this initiative of the I Don't.
She's opening the possibility for everyone who's interested in being open and start working on their addictions and challenges. She's opening the possibility to do it through Fundación Vínculo. And she's also inviting people to be part of the program that you will be leading in August. And you will be sharing your wonderful experience around 4 ways in which God wants to heal our people. Bueno, entonces así es, esperamos que les sea de mucha utilidad. Un buen número de personas nos pueden contactar. contacto@fundacionvinculo.org. Repito, contacto@fundacionvinculo.org. Y si están interesados en el curso especial de los que les hablamos sobre este tema, vamos a programarlo sin duda. Si quieren más ayuda, pueden comunicarse en el WhatsApp 319-783-5082. 319-783-5082. Además, el Dr. Davis nos estará dando en el segundo semestre el curso del que hablaba en este momento Carmen, que es un curso de 4 formas en que Dios nos sana, durante 4 viernes en la noche. Entonces alístense, durante 4 viernes en la noche. Pronto este conversatorio estará subido a nuestro canal de YouTube. No duden en seguirnos. Nuestras redes son para recibir notificación de nuestros próximos eventos. Entonces síganos por Facebook, por Instagram, por YouTube. Y bueno, den like a este video para que puedan llegar a muchos. Manténganse en contacto, compartan esto con sus amigos y muchas gracias con sus familias. Buenas noches. Muy bien, Dr. Davis, gracias. Gracias, Dr. Davis. Gracias, Dr. Davis. Ha sido una bendición. Gracias, Claudia. Nuestro apoyo en comunicaciones. Gracias, Carito. Por esto, recuerden que tenemos este programa tan importante también de Health Coach y pueden encontrarnos en la página web www.fundacionvinculo.org. Vamos a terminar poniendo de nuevo nuestro video institucional para que ustedes puedan disfrutarlo. Entonces, buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Es normal que en el contexto del individualismo actual, buscar ayuda genere temores. Pero partiendo de la empatía, confianza y confidencialidad, se pueden experimentar grandes cambios y una nueva esperanza. La Fundación Vínculo, Centro de Restauración y Atención a la Familia, fundada en Medellín, Colombia, con más de 15 años de experiencia y fundamentada en una ética cristiana, ha impactado positivamente la vida de cientos de individuos, familias y organizaciones, contando con un equipo de profesionales altamente capacitados en el área de salud mental y comportamiento humano, con un excelente respaldo académico y en constante formación en técnicas innovadoras para el bienestar integral. Nuestra misión es transformar familias, líderes y comunidades para promover y fortalecer sociedades saludables. Ofrecemos programas especializados para individuos, parejas, familias y organizaciones en la resolución de crisis, retos y desafíos vitales. Prestamos servicios en español y en inglés, en modalidad presencial y virtual, a nivel local e internacional. Nuestro mayor impacto está avalado por miles de personas y familias que han visto cambios reales en su forma de vida y su bienestar, después de haber pasado por procesos de ayuda profesional que muchas veces en un principio eran difíciles de visionar positivamente. En la Fundación Vínculo nos esforzamos por lograr una sociedad más saludable, incentivando el cuidado integral sin distinción alguna. Para brindar el acompañamiento profesional que necesitas, cuenta con nosotros.